8:02 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia al exministro de Energía, doctor René Ortiz. Le invitamos para hablar sobre la generación energética en el Ecuador. Por un lado, el petróleo, que ha caído sustancialmente la producción, y por otro, dada la situación que viviera en los últimos tiempos atrás, en el 2024, cuando hubo problemas con la generación eléctrica. Hoy se informa que hay una reducción de lluvias y que pudiera ser un fantasma frente a la generación hidroeléctrica. Sin embargo, el gobierno ha dado garantías de que no habrá este impacto. ¿Cómo ve la producción energética en el país en estas condiciones? Doctor René Ortiz, buen día. Buenos días, Miguel. Me complace mucho atender su pedido, su invitación, saludar a su distinguida audiencia y comentarle que le veo mejor que el 2024, por supuesto. Terminamos 2025 mejor que el 2024. En 2024 pasamos por esta escasez de agua bastante pronunciada, lo cual tuvo un significativo impacto en la generación de hidroelectricidad. Y esto, voy a explicarlo en algún momento en adelante, significa no solamente que hubo escasez de lluvias, que sí hubo, que hubo sequía, que sí hubo, pero también hubo mal manejo. Es decir, la gestión no estaba correspondiendo a la situación emergente y se vació inclusive las presas. Entonces, las presas son la batería del sistema hidroeléctrico. Una presa es la batería propiamente dicha de un sistema eléctrico, así hay que tomarlo, y entonces el manejo de esa batería, de esa presa de agua, evidentemente necesita un manejo mucho más tinoso, aún en las épocas de lluvias como también en las épocas de sequía. Entonces, en ese contexto, le veo mucho mejor los resultados en general. ¿No? El manejo de las presas es como hemos escuchado, estamos en los óptimos del manejo de la presa Bazar, que es la principal, que abastece toda esta cadena, recordará usted, de generaciones que están en el río Paute. Toda esta cuenca del río Paute es algo extraordinario que se hizo, ¿no? El estado de situación de las térmicas, me parece que las propias que maneja Selec están en buen estado, quiere decir, están listas para afrontar lo que necesariamente se tiene que dar con el ciclo. Entramos en el ciclo de escasez, hay que prender las térmicas, naturalmente, para eso están. Entonces, esas son las térmicas propiamente de Selec, del Estado. Pero también están las térmicas privadas, y estas están ahí listas, y están para el apoyo que se necesita para que no haya los apagones, ¿no es cierto? En tercer lugar, tenemos nosotros que las compras del faltante, lo que está faltando porque no es suficiente lo que se ha hecho en inversiones. Me refiero a incorporar más generación, kilowatts de electrones, no es suficiente, y tenemos que seguir comprando a Colombia, más o menos un 20%, es bastante significativo todavía, pero en tiempos de escasez, eso es lo que hay que comprar, está listo, ¿no es cierto? Y finalmente tenemos las renovables. Y las renovables, quiero hacer una puntualización con mucho entusiasmo. Las renovables de menos de 10 megawatts en manos del sector privado funcionan muy bien. Se han realizado las inversiones más importantes del sector privado en la preparación de fotovoltaico. Generación de energía eléctrica fotovoltaica está funcionando, parquecitos de 1 megawatt, de 2 megawatts, 4 megawatts, 10 megawatts están funcionando. Y esperemos que se tengan los mejores resultados de las plantas grandes de generación, los parques grandes de generación fotovoltaica que se han quedado pendientes, están pendientes ahí. Eso es lo que hay que apurar
hay que tomar el toro por los cuernos. De la misma manera que se manejó el tema de los subsidios de combustibles, hay que manejar el tema de los subsidios de la electricidad. Aquí no se puede generalizar el manejo de los subsidios. Todos reciben el subsidio de electricidad, que es un costo bastante bajo comparativamente con lo que cuesta en Colombia o en Perú. Entonces, en ese contexto, tengo la sensación de compartir con usted una visión positiva, más bien de la situación de generación eléctrica. Estamos mejor, y eso es importante. No hemos crecido, y eso no está bien. ¿Queremos crecer? Sí, señor, porque el crecimiento de la generación eléctrica en general, esto es clave para el desarrollo de un país. Esa disponibilidad de energía eléctrica es clave, pero no estamos creciendo. ¿Por qué? Porque simplemente un crecimiento del menor de 10 megawatts por parte del sector privado con fotovoltaico, wind power, no es suficiente. No es suficiente, y hay que impulsar más los proyectos que quedaron pendientes y que son los grandes que han quedado pendientes. En relación con el precio del petróleo, es cierto, el precio del petróleo se ha caído. Y está caído, y hay una perspectiva de precios bajos todavía en 2026. Pero para el Ecuador no es tan importante, porque no le afecta directamente en la productividad. Porque todavía los costos de producción están por debajo del precio. Entonces todavía es un negocio, ¿sí? Genera ingresos. Ahora hay que hacer una pequeña precisión al respecto del tema de la producción. Cierto es, estamos en 470, es un promedio. Creo que vamos a terminar en 470,000 barriles por día. No está bien, se han perdido 30,000 barriles adicionales que faltarían para llegar al 500,000, que fue el objetivo que es el objetivo del presidente de la República. Vamos a terminar el año sin llegar a esa meta del 500,000 de barriles por día. Hay la potencialidad, por supuesto. Ecuador tiene la potencialidad para superar el 500,000 que plantea el gobierno nacional, y fácilmente tomar los proyectos pendientes de concesionamiento al sector privado, como Sacha. Bueno, pues el Sacha es un campo que ha sido bastante escrutinado, ha sido bastante analizado en los medios con usted en muchas ocasiones. Sacha es un campo que puede dar más, que puede producir más. Eso es lo que queremos, aumento de la producción. No que esté en el promedio de 470, no, eso está bien para los números, nada más, pero no está bien para el crecimiento del país. Y entonces necesitamos que llegue a 500,000, y por supuesto Sacha sería la producción incremental de Sacha sería un gran paso adelante si se termina, por ejemplo, en el primer trimestre del próximo año 2026, la contratación para que se concesione al sector privado. Y así otros campos menores que podrían pasar también a concesionamiento por parte al sector privado, para que pueda aumentar la producción, porque lo que interesa es que el potencial se convierta en realidad, que no se quede como potencial. No sacamos nada con el potencial, simplemente es un número. Lo importante es que se diga, ese potencial va a crecer, va a permitir el crecimiento de la producción, va a permitir la recuperación de los niveles de producción que se tenían anteriormente. Y claro, esto tomando en consideración que no existe la caja fiscal que pudiera apoyar a Petroecuador en proyectos de otra naturaleza para aumentar la producción propia de la estatal. No existen los recursos, ni recursos financieros, y tampoco, debo decir con claridad, no existen los recursos tecnológicos que permitieran precisamente sacarle de ese potencial y transformarlo en realidad de un aumento de la producción. Entonces, en ese contexto, estos dos grandes sectores, el de generación eléctrica y el de producción de petróleo, el de generación está mejor que el 2024, el de producción de petróleo no está bien, pero vamos a terminar con un promedio que no está mal tampoco,
Y pues aquí hay que hacer una aclaración también muy importante. El petróleo sigue siendo la fuente más importante de generación de recursos directos, de ingresos para el fisco. Si no, ¿con qué pagaríamos las importaciones de combustibles? Hay que pagarlas. Se las paga con petróleo mismo. Entonces, el balance ha ido disminuyendo, sí. ¿Por qué? Porque ha ido perdiendo capacidad de producción y ha aumentado el consumo relativamente poco. No es mucho el aumento del consumo, pero sí tiene su pequeño impacto. Entonces, en ese contexto, yo diría, hay un balance positivo. Doctor René Ortiz, precisamente la ministra de Energía descartaba cortes energéticos en el Ecuador, porque dice lo que usted señalaba, la situación del 2025 es distinta a la del 2024. Sin embargo, se ha reconocido que la principal central y el embalse de Masar ha caído, lo cual significaría una preocupación, más no lo que dice la ministra, que haya eventuales cortes de energía. ¿Cómo ve usted eso? En efecto, sí, ese es el manejo de batería, tipo batería que hay que hacer en la presa de Masar, porque el manejo del agua, como se hizo en el 2024, hasta prácticamente vaciar la presa, eso está evidentemente mal. Eso nos condujo propiamente a disminuir significativamente la generación en las siguientes etapas de generación que tiene la cuenca del Paute, que es una maravilla, pero que no tenían agua. Entonces, ahora esto se repite año tras año, porque así son los ciclos. Y hay los meteorólogos que están estudiando cómo manejar mejor el tiempo, cómo manejar mejor el clima. Y esto es una materia de estudio bastante significativa y se gastan millones de dólares en investigación y no se logra dominar a la naturaleza. Vea usted que, por ejemplo, hay ciertos lugares que se ubican en el continente, para poner un ejemplo, ¿no? En la parte sureste de Estados Unidos hay un impacto importantísimo de huracanes. Toda la parte de la Florida es un impacto de huracanes. El Caribe es un impacto de huracanes. Y, por supuesto, en el centro de Estados Unidos, en Kansas, también hay un impacto de huracanes. Todo esto es monitoreado por unos centros de investigación espectaculares, que no logran modelar el tema de los impactos meteorológicos de estos ciclos anuales que se dan. Le puse por ejemplo en las Américas, ¿no? Menos en América del Sur, fíjese usted, mucho menos el impacto de huracanes y tornados y cosas por el estilo, mucho menos en América del Sur, casi no hay en América del Sur, pero en América Central y en la Norte evidentemente están siendo impactados y se estudia con mucho énfasis. Probablemente se va a utilizar mucha más inteligencia artificial ahora que está siendo dominada la inteligencia artificial. Prácticamente Estados Unidos probablemente termine este año siendo el principal generador de operaciones con inteligencia artificial en el mundo. Y esto es una muestra del gran cambio tecnológico. Esto sí hay que tener en cuenta nosotros. No podemos quedarnos atrasados aquí. Hay que meterles a nuestras universidades dentro de este cauce de la inteligencia artificial. Por supuesto, porque nuestras universidades son el corazón que comanda el cambio tecnológico y de manejo de tecnologías en el Ecuador. Entonces, en ese contexto, diría yo, los temas meteorológicos siguen siendo el gran problema de la humanidad. Difícil de manejarlo. Dificilísimo de manejar. Yo conozco algunos centros de investigación meteorológicos en Estados Unidos y vea usted que yo me he quedado impactado a la cantidad de gente que está estudiando el modelaje y no se logra controlar, no se logra modelar el impacto que tienen estos huracanes
directamente, cuando aterrizan en tierra estos huracanes, mientras están en el cielo, probablemente no hacen mucho impacto, pero cuando aterrizan con destrozos gigantescos que hemos visto, y que los medios de comunicación colectiva evidentemente han sido los principales portavoces de estos desastres climatológicos derivados de el cíclico, la cíclica meteorológica que vive el planeta en esta región. Doctor René Ortiz, ¿cuánto pudiera afectar estos hechos que han sido denunciados y que el propio gobierno ha reconocido el cometimiento de irregularidades, y por ello la demanda que se ha presentado en una corte de Florida contra la empresa Progen? ¿Cuánto afecta este es un error y tendrá que encontrarse también, además de la empresa, de esta presunta estafa al Estado ecuatoriano, también las autoridades locales? Aquí tiene que haber responsables en este gobierno. Igual la situación con Austral, la otra compañía. ¿Cuánto puede afectar estos errores que ha habido en esta contratación? Absolutamente pertinente su pregunta. En efecto, afortunadamente están planteados dentro de la Fiscalía los problemas que se han presentado de corrupción. Es decir, el gobierno ha tomado nota de que hay problemas de corrupción, y estos están planteados y están directamente manejados en este momento por la Fiscalía. Y no vamos a interferir en el trabajo de la Fiscalía para poder analizar a dónde conduciría este mal manejo y la corrupción que se generó con el mal manejo de estas contrataciones. Porque en estas contrataciones lo que hay que resaltar es que hay funcionarios que participaron en el proceso y que evidentemente tienen una responsabilidad. Y esos funcionarios, como usted lo ha planteado clarísimamente, el Estado no se puede quedar en el aire. Está bien que se haga la investigación de la corrupción por parte de la Fiscalía, porque eso es un crimen, ¿no? Es una delincuencia, pero no está bien que se vaya poniendo de lado que hay responsables internamente dentro de cada una de las instituciones que manejaron estos proyectos, los de Progen, los de Austral y todos estos. Evidentemente ese equipamiento no se está utilizando y no se va a poder utilizar mientras podría ser utilizado como segunda mano, digamos, como proyectos de generación de segunda mano, pero esto en contratación pública no se acepta. Tienen que ser nuevos los equipamientos, y entonces hay que superar esta fase del juicio, del planteamiento, de la investigación que lleva adelante la Fiscalía, y no hay que interrumpirla. Eso tiene que continuar, pero yo estoy totalmente de acuerdo con usted. También hay que seguir la situación con respecto a los funcionarios públicos que participaron en el mal manejo. Pues evidentemente una mala gestión de la contratación de este tipo de energía térmica. Y que vea usted, tuvimos que comprar más energía térmica a Colombia precisamente para suplir el problema de la falta de que estas plantas de generación termoeléctrica entraran de acuerdo con el horario de contratación que tenían originalmente. Doctor René Ortiz, de cualquier manera esto no pudiera afectar a las reservas que debiera tener el sector energético, el sector eléctrico, en un escenario por la reducción de lluvias, especialmente en el complejo hidroeléctrico Paute. ¿Cree usted lo de Progen y Austral que debieran estar funcionando, preparadas, listas, y no exista? Bueno, yo creo que se han hecho contrataciones, creo que se han hecho, y tenemos que reconocer en eso al gobierno, que ha hecho contrataciones adicionales de generación térmica. Esa es la que está lista para precisamente suplir el tema de la sequía que se viene, que es la cíclica que se viene en el primer trimestre del año 2026. Creo que estamos preparados para eso. Lo que no estamos preparados es para cumplir con el aumento del consumo. Porque cuando un país crece, y vemos nosotros que estamos creciendo, más o menos el 4% de tasa de crecimiento, crece, pero crece con consumo de energía. Esa es la realidad, eso no lo podemos distorsionar en absoluto, eso es una realidad. Y ese crecimiento es el que no está siendo suplido
en este momento, ni está en perspectiva en este momento de generación eléctrica. Entonces, ¿esto nos lleva a qué? ¿A pensar que vamos a tener que seguir comprando a Colombia? No, pues hay que impulsar los proyectos que están aquí pendientes y de esa manera hacer que esa generación entre a ser generación real por parte de productores privados ecuatorianos que van a correr el riesgo de invertir en generación de energías renovables como fotovoltaica y wind power. Muy bien, pues perfecto, pero también hay las de hidroelectricidad que ellos están preparándose, que son pequeños los tamaños, o sea, estamos todavía en los tamaños de hasta 100 megawatts, pero es pequeño. Pero los grandes proyectos como por ejemplo Santiago, el río Santiago, este es un proyecto gigantesco que ha quedado un poco ahí rezagado, como quien dice, no es tan importante. No, este es muy importante. Este es uno de los proyectos más importantes porque inclusive dentro de esto hay la posibilidad de generar hidrógeno de la misma fuente del río Santiago. Esto es un proyecto gigantesco, muy importante desde todo punto de vista, incluyendo el salto tecnológico de generación de hidroelectricidad combinada con generación de hidrógeno, por ejemplo, que es un salto tecnológico. Y aquí me alegro de tocar, si me permite usted, brevemente, aquí es donde precisamente encontramos el vacío, la parte tecnológica de la estatal eléctrica. Pueden tener talento dentro de la burocracia de la estatal eléctrica SELEC, pero si no hay capacidad tecnológica para dar los saltos, porque el presidente, recordará usted, en la campaña original, la primera, habló del tema de la transmisión. Y esto no le hemos tocado la transmisión. Y la única forma de prepararse a la nueva escala de consumo de energía es precisamente tocando el sector de transmisión eléctrica, que es peligrosísimo si es que se interrumpe por obsolescencia. Nada más, obsolescencia tecnológica. Si están viejos y hay que cambiarlos. Y hay que cambiarlo como se está haciendo en la planta de Paute, en la planta de Molino, en la cuenca del Paute. Están cambiando ciertos chips, ciertas plataformas tecnológicas. Es un salto tecnológico y hay que aplaudir, eso está bien, pero hay que hacerlo en transmisión. Si la transmisión eléctrica es el problema fundamental, no hay fin de semana que usted o yo o cualquiera de las ciudades grandes tenga un blackout, un corte de electricidad, aun cuando sean minutos, lo que sea, pero eso es cierto. Y eso es problemas de transmisión. Es un problema grave tecnológico, de obsolescencia, de vejez. Están viejos, simplemente esos equipos. Deben haber suficientes cambios tecnológicos como para decir, sí, hay que hacer cambios aquí. Doctor René Ortiz, un tema importante que también debiera tomarse en cuenta y que no ha habido la cultura en el Ecuador, porque la cultura del ahorro de la energía. Hoy estamos en diciembre, en donde se consume más energía eléctrica. ¿Por qué no emprender esto que debiera ser también una pedagogía del ahorro de la energía? No entendemos hasta que la perdemos. Cuando ha habido apagones, ahí lo entendemos y vienen las campañas, los procesos del ahorro. ¿Por qué no emprender eso en épocas normales y consumir lo necesario, no dispendiar la energía que se recibe? Usted ha tocado la clave T. Esa es la clave. Esa es la tecla que hay que tocar. Y esa le corresponde al Estado. Esa sí le corresponde al Estado. Al Estado no le corresponde generar electricidad. Deje que la generación de electricidad esté en manos privadas. Ya están en este momento pendientes una serie de proyectos que sumarían casi medio giga. Esto es inmenso, pero están pendientes. ¿Qué pasa que no se impulsan esos proyectos y que no terminan por firmarse? Que es lo más importante para que el inversionista privado pueda tener la confianza de que esos kilovatios que él va a generar van a ser comprados por el sistema y van a ser pagados por el sistema, porque en el pasado tuvimos problemas de que había la generación de electrones, pero no eran pagados, y esto nos llevó a problemas mucho más graves, inclusive de arbitraje internacional. Entonces, en este caso, el salto tecnológico también desde el punto de vista de
eficiencia energética, se llama eficiencia energética. Las pérdidas son significativas y esto también está asociado como parte de eficiencia energética y de ahorro, como usted lo puntualizó. Esto está asociado, por ejemplo, en transmisión. Ahí se pierden enormes cantidades de electricidad, de electrones, porque todo el sistema de transmisión es obsoleto. Y por otro lado, la cultura, quiero tomar como ejemplo esta observación que usted hizo, la cultura del ahorro de energía. Claro, esta es una temporada de consumo alto, pero también en esta temporada de consumo alto ha cambiado la tecnología. Los foquitos LED de los árboles de Navidad ya no son como los antiguos, estos consumen mucho menos. Entonces, pienso yo que los comerciantes que venden todos estos sistemas eléctricos para los adornos de Navidad también han considerado esto. Es un cambio tecnológico importante al mecanismo LED, que es prácticamente un ahorro. Aquí sí hay un ahorro de energía. Y entonces esto hay que generalizarlo. Y definitivamente cada hogar, no sé cuánto perderemos o no dejamos de ahorrar en cada hogar, en cada casa, en cada residencia, en cada trabajo. Las mismas compañías industriales que toman electricidad del sistema deben estar siendo promovidas como parte de un proceso de ahorro de energía del gobierno nacional, que es el que debe impulsar. Es como curar una enfermedad. Esta es una enfermedad. Entonces, en la salud hay muchas enfermedades que nosotros tomamos como proyectos pilotos para poder atacar a la enfermedad. Aquí también el tema de ahorro de energía es un proyecto importante que el gobierno lo tiene que impulsar, pero lo tiene que impulsar el gobierno. No lo tiene que impulsar el sector privado. El sector privado es el receptor de la política de ahorro de energía que proponga el gobierno nacional. Es decir, esto sería parte de una campaña para el ahorro de energía que impulse el gobierno y la concienciación también de los usuarios. Por supuesto, absolutamente. Pero viene con incentivos. Entonces dice, bueno, los que van a ahorrar energía, hay un incentivo por cada, digamos, por poner un ejemplo, cada 100 kilowatts menos, hay un incentivo por ejemplo, tarifario. Ahí está, perfecto. No hay familia que después no quiera implementar ese tipo de ahorro, que diga dentro de su ambiente familiar, que diga el dormitorio que esté prendido, las luces que no sean necesarios, tiene una sanción interna de moral, ética dentro de la familia. Así es que cada miembro de la familia más responsable, cada funcionario de una empresa industrial más responsable en el ahorro de energía eléctrica. Bien, en consecuencia, doctor René Ortiz, ¿usted ve un panorama no complejo en el tema de generación eléctrica si comparamos con lo que sucediera el año 2024? Correcto, está mejor y también ha ayudado mucho el clima, sin la menor duda. O sea, el fenómeno meteorológico del Niño también ha ayudado, ha habido suficiente agua. Claro, estamos pasando, como usted recordará, esta temporada creo que se la llama el veranillo del Niño. Se asocia con la Navidad, entonces, claro, aquí hay menos, es un verano corto, metido dentro del normal y cíclica temporada de lluvias, pero estaba lloviendo, recuerde usted, y de repente tenemos el veranillo del Niño. Estos son ciclos meteorológicos muy, muy típicos, y lo sabemos. Y aquí faltó, por ejemplo, aquí podía haber sido la campaña que usted propone, la de ahorro. Hey, atención, de aquí se puede ahorrar en el veranillo del Niño, ahorremos la energía, y viene el incentivo. Y el incentivo no tiene que quedarse para siempre, es por la temporada nada más, la temporada de Navidad. De aquí, de esta fecha, hay una rebaja de la tarifa, si es que hay una rebaja complementaria del número de electrones que ahorra cada familia, del número de electrones que ahorra cada industria, cada comercio.
Bien, muchas gracias al doctor René Ortiz, el ministro de Energía, para hablar de estos temas, la situación del sector eléctrico en el país. René, muy amable. Gracias por su invitación, Miguel. Muy buenos días. Muy buen día. 8:32 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y volvemos buscando la verdad. Diálogo previsto con el catedrático y politólogo doctor Gabriel Hidalgo y los desafíos en materia política del gobierno y del presidente de la República. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad.